Un saludo muy especial a esta hora de la mañana al señor Eduardo Chisco, tabiono de nacimiento, quien nació el 18 de junio de 1926 y a sus 98 años está como un roble, un hombre elegante, distinguido, de mente despejada, de muy buenos recuerdos, de muy buena salud. Don Eduardo, bienvenido a los micrófonos de Tabio Noticias de Tabio Estéreo. Muy buenos días. Don Francisco, buenos días. Me place saludarle y desearle una buena mañana. Y cualquier cosita que quiera saber de los años, allá en 1930, a sus órdenes, que yo recuerdo mucho del 30 para acá. Cualquier cosita que me quiera preguntar, con mucho gusto le digo. Claro que sí, no, don Eduardo, pues quisiéramos empezar esta historia pues hablando de pronto de su familia, un poco lo que nos quiera contar de la familia Chisco, su paso aquí en Tabio, también familia conocida y reconocida en Tabio. Que recuerde aquí de los primeros, la escuela aquí, que fue en el año 35, que nos entramos a estudiar la primaria con la señorita Aura Rojas, que fue la profesora nuestra de los niños de primera elemental. Y después fuimos creciendo, ya llegamos a los 15 años, éramos muy amigos de la parroquia y de las autoridades. Y ahí celebramos, aquí en el parque hay una foto muy linda, que ahí están los muchachos que hace... Los niños de 15 años y los de 10, hay un grupito, como son 20. Eso se celebró el 11 de febrero de 1940. Se celebró una fiesta en la Virgen de Lourdes, y allá nos tomaron esa foto el fotógrafo de Tabio, que era don Pedro Pablo Rojas. Él nos sacó esa foto y ahí está, aquí exhibida aquí en el parque. Y todos los muchachos eran más o menos 20. Todos los muchachos no queda sino uno. Todos se han muerto, todos. Y únicamente queda mi persona nomás. Qué buen recuerdo. Sí, acá en el parque, en el Museo Fotográfico de Pedro Pablo Rojas, reposa esta buena fotografía, donde también hay que decirlo, ahí está mi tío Pepe Riveros cuando era niño, sí, que también pues él falleció. Sí, claro, con Pepe fuimos muy buenos amigos, más o menos de la misma edad, con el hermano de él que se llamaba Hernando, que ya éramos muchachos de 15 años, ya sabíamos de toros un poquito, íbamos a la Plaza de Toros a las corridas, y éramos muy amigos de los empresarios. En esa época era doña Clara Sierra, el don Benjamín Rocha, toda esa gente era muy aficionada, y nos encontramos ahí en la 26 y hablamos de toros. Entre ellos en esa época llegó Luis Miguel Dominguín, Luis Procuna, Joselito Eslava, que era el colombiano, que en esa época cuando llegó a Bogotá era Joselito Eslava, su nombre de pilas. Ya cuando fue famoso ya le pusieron Pepe Cáceres, que era también José, y el apellido de él también era Cáceres. Y seríamos de toros al remate de corrida, ahí donde don Alejo Villanueva, ahí en la calle 22, abajito de la séptima. Alejo Villanueva era un español muy, muy buena gente, muy formal con todos los que íbamos a corrida. Y después salíamos a coger el bus para Tabio, salir a la Caracas con 22 a esperar el bus para venirnos para Tabio, entonaditos y hablando de toros y enfiestados. Qué buen recuerdo, don Eduardo. Pues también quisiéramos preguntarle, y precisamente usted nos lo ha dicho, son tantos los recuerdos y tanta historia que usted nos puede contar, pero quisiera que nos comentara sobre la construcción del templo. ¿Qué recuerda de usted de ese momento cuando estaba en construcción el templo de la parroquia Nuestra Señora la Inmaculada Concepción de Tabio? No, ya en el 35 ya estaba
y estaban terminando la torre, porque las 3 naves ya estaban, por ahí en el 35 estaban haciendo la torre, y están terminándola. Que ahí hay fotos, aquí en el parque hay la foto de eso, fue por ahí como en el año 33 más o menos, en el año 33. Y era el párroco era, en esa época, en el 30 era el padre Peñita, Benjamín Peña, hermano de la señora Margot Peña, que se casó con un personaje aquí de Tabio Liaño. Se casó con don Luis Liaño y era hermano de don David, que ahí está la casa aquí en el parque, don David Liaño y don Luis Liaño, y formaron una familia muy bonita, muy querida. Y las procesiones que se hacían, las procesiones que eran, en ese tiempo, Benjamín Peña. Y después, con el año 40 más o menos, llegó el padre González, Roberto González Botero, que duró como unos 15 años, 20 años acá. Y después mandaron al padre Celis, lo reemplazó el padre Celis, que también apoyó mucha gente acá. Mucha gente apoyó el padre Celis, muy bueno. Ayudaba a mucha gente. ¿Qué nos puede comentar de su núcleo familiar? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Qué nos puede comentar de la historia de sus padres, de sus abuelos? Esa época bonita de Tabio, donde era un ambiente muy sano, muy acogedor. Sí, en la casita paterna donde nosotros nos criamos fue en la República, en una tienda que se llama La República, que tiene mucho nombre. Ahí era la casa de los abuelos. Se llamaba Celso Chisco Julio y Rosalía Payares. Ellos, ahí nos criamos, ahí eran los hijos de mis tíos, eran Luis que lo llaman, tiene el apodo, tenía Luis Patojo. Ahora él se fue como en el año 35 para Bogotá a trabajar con otro tío que era Miguel Chisco, que también lo llevaron para el cuartel, y del cuartel salió a trabajar a Bavaria, como obrero en Bavaria, y le fue muy bien. Y en esa época eran como 4 muchachos que estaban como de 25 años. Nosotros tenemos 10 y ellos 25. Eran mis tíos, que era Celso, no, el Celso era el abuelo. Mis tíos eran Luis, Miguel, que ya eran chinos, ya volantones. Vino un señor que yo creo que recuerdan mucho gente, la industria de Bogotá, que lo recuerdan mucho a él porque era don Silvino Sánchez, que tuvo algo así de camiones o algo así. Él trabajaba los primeros camiones que llegaron a Tabio fue con el año 30. Trajeron un camión a vender gaseosa, a vender la gaseosa, y el conductor de eso era don Silvino Sánchez, y se llevó a trabajar a gaseosa, la Imperial se llamaba, no se llamaba la colombiana sino la Imperial, que quedaba ahí en San Victorino, eso más o menos era calle 2, Avenida Jiménez 1242, que esa fábrica cuando se terminó esa fábrica hicieron un edificio que se llama Lorenzo Cuellar. Era un señor muy acaudalado y le regaló eso a la iglesia católica. Y ahí hicieron un edificio, que ahí está el edificio, donde era la Imperial. Después se llamó ya la Colombiana cuando se pasaron para otro sector. Creo que todavía está por ahí en la zona industrial. Creo que queda la Colombiana porque se quedaba en San Victorino cuando era la Imperial, gaseosa la Imperial. Bueno, se llevaron a los 3 chinos y los metió allá, y allá aprendieron a manejar, los muchachos. Aprendieron a manejar allá, eran como auxiliares, como ayudantes del camión. Y entre ellos había un señor que todos eran de Tabio y muy distinguidos. Entre ellos era don Ciro Gaitán, que también era un personaje de Río Frío. Y un primo de él, que lo llamaban Cacaceno, el apodo, pero eran de Río Frío. Él se quedó en Bogotá y ella murió, y creo que hasta murieron hasta los hijos.
le fue muy bien. Ese era señor, no me acuerdo el nombre de él, pero era de apellido Ramírez, Ramírez de la familia de los Orjuela Ramírez. Era de la familia de la señora Esther Ramírez de Sánchez, que era una señora muy distinguida aquí del pueblo, casada con don Antonio Sánchez, Canejano, o sea, el papá de don Luis Alejandro Sánchez, que también marcaron unos días muy bonitos en Tabio, porque eran una familia muy pudiente y distinguida. Uno fue don Luis Alejandro, fue alcalde de Tabio. Todos eran muy personajes, muy queridos. El otro era Israel Clavijo. Ese era de apellido, era Israel Clavijo Chisco. Era sobrino de mi abuelo. Él también se fue con ellos. Se fueron todos 4 muchachos. Luis Chisco, que se lo llaman el Pato, el apodo, y don Israel Clavijo. Y después ya ellos en Bogotá y en San Victorino, se formaron ahí en San Victorino porque ahí vivían, ahí cerquita, ahí en la calle, al pie de la Capuchina, para que ahorrasen el transporte. Qué buena historia, don Eduardo. Quisiera que nos contara algo sobre su historia laboral. ¿Cuántos años duró usted viajando a Bogotá? Sí, yo duré como 30 años viajando, porque me fui para Bogotá y conseguí un empleo en una empresa grande. Como los muchachos de esa época no teníamos mucho estudio, entonces uno conseguía su trabajo según sus capacidades que tuviera intelectuales. Entonces a mí me ofrecieron como mensajero y me fui de mensajero a la empresa Bianca. Allá me recibieron y me fue bien. Estuve los 5 primeros años, estuve de mensajero en el Palermo, Teusaquillo, que están recién inaugurados, que ahí vivían todos los personajes de Bogotá, los presidentes. Ahí conocí a todos, porque como yo era el mensajero, yo llegaba allá, en ese tiempo todos los días les llegaba correo a todos los personajes que vivían ahí, que vivía el doctor Laureano Gómez, Turbay, Ospina Pérez, que recuerdo todavía la casa de Ospina Pérez, ahí en la calle 45, 1568, era la casa ahí. Y ahí había muchos personajes de los Cabal, que vinieron del Valle y se organizaron aquí en Bogotá. Fueron un personaje, una señorita Cabal, que tenían la casa ahí en la 45 con Caracas. Creo que ella se casó ya siendo viudo Alfonso López Pumarejo, ¿sí? Creo que ella ya estaba viudo porque él estaba embajador en Gran Bretaña, en la Gran Bretaña, y se casó y se fueron a vivir a la Gran Bretaña. Era la señora Cabal, porque la propia señora de él, la primera señora, era María Michelsen de López, o sea, la mamá de Alfonso López Michelsen. ¿Qué nos puede comentar finalmente de dónde salió pensionado, don Eduardo? Pues ahí salí después, me dieron el sector del Capitolio y ahí también conocí mucha gente ahí en el Capitolio y todo eso de los personajes ahí de Palacio, de Palacio Nariño. Ahí estaban, ahí me tocaba eso, precisamente el 9 de abril, precisamente yo estaba en el Palacio que había ido a llevar el mensaje. El día del Bogotazo. En Bogotá, sí. Sí, y ahí estalló el 9 de abril. Sí, el Bogotazo que se le llama. El Bogotazo, sí, el Bogotazo. Y finalmente, don Eduardo, bueno, ¿salió pensionado de Avianca o de otra empresa? No, ya salí pensionado y me fui para Europa y duré un par de meses conociendo Europa. Conocí como 10 países de Europa y salí en los primeros años pensionado y ya después ya no volví a trabajar, me la pasé en la casa.
Qué buen recuerdo. Pues quisiéramos un recorrido histórico de personajes muy corto. Algunos de ellos seguramente se quedarán por fuera algunos. Sí. Pero por ejemplo, ¿qué recuerda usted de Baldomero Papagayo? Aquí de Tabio. No me recuerdo muy bien, pero ellos eran dos hermanos. Era don Baldomero Papagayo y don Sergio Papagayo. Eran dos. Creo que en el año 35, no estoy bien seguro, pero me parece que eran policías de Tabio, que los llamaban policías, los que eran del municipio, ¿cómo era que les decían? Policía de vereda, ¿no? Policía cívica. Sí, policía cívica, que eran nombrados por el alcalde. Creo que ellos ellos eran metidos mucho en la política, pero eran buena gente, sí. El padre Celis, ¿qué recuerda del padre Celis? El padre Celis, también muy bueno. El padre Celis, yo sí, él fue muy especial, porque cuando él ya estaba aquí, yo me fui en el 44, yo en el 42, me dio que había que llevar recomendaciones, y me dio una recomendación para entrar a Bianca, y eso me favoreció mucho, porque él tenía mucha vara en todas las empresas. Él iba a las empresas a buscar empleo para los muchachos de su pueblo, y era sin agüeros. El doctor no lo puede atender, no señor, yo soy el párroco de Tabio, necesito hablar con él ya. Y se entraba y era bien recibido, con mucho respeto. Sí. ¿Qué recuerda de Gabriel Cabrera? Gabriel Cabrera. Precisamente Gabriel Cabrera entró como sacristán. Sí, él era muy allegado al padre Celis. Lo respetaba mucho y lo consentía mucho al padre Celis. Y él le ayudó mucho para para comprar su casita. La casita que ahorita era donde está el restaurante de Jurado. Correcto. Sí, es ahí en la casa de Trinidad Salabarrieta, sí. Eso es. Entonces compraron la casa y no recuerdo bien si le hicieron la escritura, pero eso fue con el padre Celis. La escritura a Gabrielito o a la señora Trina, que era la mamá de don Gabriel. No sé la escritura, pero en todo caso, esa casa fue de ellos. Benito Riveros, otro personaje de Tabio. Don Benito Riveros también. Él también ya llegó como en el 30. Llegó aquí a Tabio, él era como de Oriente. Del Oriente, sí. Llegó a Tabio y ya traía 3 niños ya. Y los otros niños nacieron en Tabio. Traía a Sarita, a Emita y a Jaime. Ellos los 3 llegaron, pero de 2 años, 5 años. Y ya después nació la señora Cecilia, después nació Hernando, después nació Pepe, después nació Carlitos, y después la señora Lucía, y la menor, que es la señora Graciela, que es la señora madre de don Francisco Cabrera, que está aquí conmigo. Así es, sí señor, qué buen recuerdo, y usted tiene al pie de la letra fechas, nombres, todo muy perfecto, admirable. Sí, recuerdo de todos, de los Liliaños también recuerdo mucho, de las señoritas García Díaz, esas eran las sobrinas de don Eugenio Díaz, que era un personaje que llegó a Tabio también, que compró la finca de Humberto Camacho, tomó en arriendo esa finca, y los herederos, los dueños, que era don Eugenio Díaz y la señorita Leonor, eran 2 señoritas que eran de Fontibón. Le vendieron a Humberto Camacho la finca, y ahí todavía es de los hijos. Era la señorita, ya le dije de la señorita Leonor. Ellos se vendieron ahí, se fueron para otra vez para Fontibón. Y para irse, ellos estaban aquí muy bien organizados. Y para irse fue por un disgusto
que tuvieron como en el año 35, que había un profesor que era muy activo, pero político, pero activo. Se llamaba Cecilio Moreno. Fue el primer reinado que hicieron de belleza de las principales señoritas del pueblo. Entre ellos había dos señoritas y el día era la que ganó la elección fue una señorita Emma, porque una de ellas era una hermanita de ellas era la señorita Leonor, y ella no salió favorecida. Entonces en la coronación estaban invitados, lógico, todos los personajes del pueblo, que eran los maestros de escuela, el párroco, el alcalde, todos los personajes del pueblo. Entonces hubo la coronación y llevó la palabra don Cecilio Moreno, que era un profesor, pero de armas tomar, muy ilustrado, muy inteligente, y lo nombraron a él para que dijera la palabra para él en la coronación. Entonces se le salió unas palabritas no muy favorables a contra de la otra niña, en la que había perdido. No me acuerdo qué fue lo que dijo, y entonces don Eugenio Díaz, por como era una hermanita, no hija de él, la señorita Leonor. Entonces me oí de este pueblo, se enojó mucho por el Cecilio Moreno que fue país hereditario. La finca se llama Carrón. Sí, correcto, la de Carrón. Sí. Carrón. Sí. Pues son múltiples los personajes, podríamos hablar de Pablo Chisco, de Chucho Cárdenas, de Justo Chisco, de múltiples personas, son muchas las personas y personalidades que podríamos a lo largo de la historia, Wilhelmina Sánchez de Urdaneta, entre otros, pero bueno, quisiéramos por lo menos también saber, establecer, don Eduardo se casó, tuvo hijos o se quedó soltero. No. ¿Cuál? No me casé porque una hermanita mía la llevé para Bogotá, porque ella ya trabajaba en Bogotá. Me llevé a mi hermanita recién casada y allá se organizaron en la misma casita donde yo vivía. Y ya nacieron los sobrinos, y ya me encariñé con los sobrinos, y yo no pensaba sino en los sobrinos y en el bienestar de ellos, tanto de mi hermana como de mi cuñado, porque estuvieran bien. Entonces ahí me quedé soltero cuidando los sobrinos, y todavía vivo con ellos, y son como si fueran mis nietos, porque son muy especiales, me aprecian mucho. Entonces yo vivo tranquilo y no pienso en por qué no me casé, por qué no sé. No, estoy bien contento con mis sobrinos, porque ellos son como mis hijos, y vivo soltero, vivo hoy con ellos. ¿Qué nos puede comentar de pronto de amistades suyas y de personas que también, de hecho, bordean la edad que usted tiene, de personas como Carmenza Sánchez? Sí, Carmencita fue la primera novia que tuve aquí cuando éramos quinceañeros, sí, pero después como a los 18 años me fui para Bogotá, se acabó el noviazgo, y ya después ella ya se casó, ya cada uno cogió su destino, y así otra china de aquí de Bogotá, aquí de Tabio, también que fueron, pues no digáramos novias, digamos, pero sí amiguitas, muy amigas, muy queridas. Ahí vamos, y vamos ya llegando a los 100 a ver qué pasa. Sí, realmente admirable, don Eduardo, que usted, pues a los 98 años de edad que tiene bastante lucidez, vivo los recuerdos tanto históricos como en fechas y demás, que para usted, ¿cuál sería
ese ideal de Tabio, ese municipio que usted desea que podamos llegar a tener en un futuro frente a diferentes líneas en las que puedan mejorarse o optimizarse algunas cosas. Sí, no, aquí me gustaría que conservaran la línea colonial, que no hacer cosas modernas, que edificios modernos, sino todo edificios coloniales sería una belleza, como lo hacen en el Quindío por allá, que son unas casas hermosas de balcones y todo eso. Así yo quisiera ver el pueblo así, estilo el Quindío por allá, Quindío, que conservan todas las casas hermosas, arquitectura colonial. ¿Qué más Sí, totalmente, estoy de acuerdo que la arquitectura colonial de Tabio y la historia ancestral que tiene, pues son realmente elementos muy bonitos y atractivos de Tabio. Pues don Eduardo, queremos agradecerle muy especialmente por su tiempo. Qué bueno haber abierto esos libros de la historia que usted mismo vivió, historia que pasó por su vida también y que usted conoció, estas personas y personalidades de Tabio de años atrás, del año, como usted nos lo decía, 1930 hacia adelante. Entonces, pues quisiéramos darle las gracias por su tiempo, por estas bonitas historias, por su historia de vida también, y para nosotros muy grato haber tenido la oportunidad de haber, y en mi caso, de haberle hecho esta entrevista, y un reconocimiento a usted, a toda una vida y pues todos estos buenos aportes que sabemos usted mismo nos da fe que hizo a su propia familia, al municipio, y qué bueno pues tener aquí el testigo de esa historia de Tabio. Muchas gracias, don Eduardo. Don Francisco, gracias por su entrevista, muy agradecido. Siempre cualquier cosita que necesite saber del año 30 para acá, con mucho gusto. Yo recuerdo que del año 30 para acá, porque en el año 30 estrenamos la casita ya en la República, y se vendió como en el 60, sí, pero ahí está todavía la casita. Don Francisco, gracias y muy agradecido. Yo siempre los he admirado a los Riveros y a los Cabreras, o casi a todos los de Tabio. Son para mí, como no tengo familia propia, para mí mis sobrinos, mis amigos. Gracias y buena tarde.